Shalom, saludos y bendiciones para todos, estimados hermanos y amigos. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre la historia del cristianismo. Ya hemos finalizado con el concilio de Nicea y vamos a iniciar ahora con el segundo de los concilios denominados como concilios ecuménicos, y le corresponde el turno al concilio de Constantinopla I del año 381. Vamos a recordar algo que ya dijimos en la sección donde presentamos los 7 concilios principales conocidos como ecuménicos y la decisión principal de cada uno. En este caso, la decisión principal del concilio primero de Constantinopla tiene que ver con la ampliación y confirmación del credo niceno, añadiendo la cláusula del Espíritu Santo. Y, además de eso, la condena definitiva del arrianismo. El primer concilio de Constantinopla, celebrado entre mayo y julio del año 381, es considerado el segundo concilio ecuménico de la Iglesia cristiana tras el concilio de Nicea en 325. Fue convocado por el emperador Teodosio I, ya lo mencionábamos en el episodio anterior, en el capítulo anterior, y su principal objetivo fue abordar las controversias doctrinales que amenazaban la unidad de la Iglesia cristiana, especialmente el resurgimiento del arrianismo y la herejía macedonia, llamada así por los cristianos. En este concilio se reiteró lo que había sido aprobado en Nicea del 325, pero se añadió la divinidad del Espíritu Santo y la Iglesia cristiana se vio a sí misma como el nuevo Israel de Dios. Ahí está en forma sintetizada todo lo que tiene que ver con los resultados de este concilio. Se ratifica lo dicho por el concilio de Nicea sobre la divinidad de Cristo y se agrega, a razón de la llamada herejía macedonia, una cláusula con relación al Espíritu Santo, incluyéndolo ahora dentro de la nomenclatura del credo. Vamos a ver un poquito acerca del contexto histórico y los motivos que llevaron a este concilio. A finales del siglo IV, la Iglesia cristiana aún se encontraba en un proceso de consolidación y definición doctrinal. Fíjense ustedes, estimados hermanos y amigos, cómo desde los mismos documentos históricos cristianos se desprende claramente lo que siempre decimos nosotros con relación a que hasta el comienzo de los concilios, con el concilio de Nicea del año 325, es cuando se comienza a consolidar y a definir oficialmente lo que es la doctrina, la teología oficial de la Iglesia cristiana. Por lo tanto, queda claro y es evidente que en los 3 siglos anteriores no hubo una doctrina oficial del cristianismo, ni tampoco hubo un cristianismo oficial como tal. Por eso nosotros hemos elegido definir a los creyentes de origen gentil de finales del primer siglo hasta el siglo IV como protocristianos, ya que cristianos como nomenclatura oficial vienen a definirse en el primer concilio ecuménico, conocido como el concilio de Nicea, y es donde comienza entonces a consolidarse y a definirse la doctrina oficial de la Iglesia cristiana. Las controversias teológicas surgidas en torno a la naturaleza de la Trinidad y la divinidad de Cristo, aunque debo decir que aquí el concepto de Trinidad se introduce por el historiador que está relatando el hecho, pero no existía tal nomenclatura para el momento. Entonces, las controversias más que todo tenían que ver con el tema de la divinidad de Cristo, que fue lo que realmente se discutió en el concilio de Nicea. Habían generado divisiones y tras el concilio de Nicea, el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, ganó terreno en el Imperio Romano, especialmente bajo el apoyo de obispos influyentes como Eusebio de Nicomedia. Aquí está una vez más la muestra de lo que les he dicho sobre el final
los resultados finales del Concilio de Nicea, donde a pesar de la condena al llamado arrianismo, no solamente no se logró erradicar la doctrina llamada arriana, sino que después del Concilio de Nicea, al pasar el tiempo, fue tomando más fuerza el arrianismo, de tal manera que la controversia se radicalizó aún más y se fortaleció más esa controversia arriana, llamada así. Su principal impulsador para el momento es reconocido Eusebio de Nicomedia. Este contexto llevó a una serie de conflictos eclesiásticos donde muchos obispos nicenos fueron desplazados por arrianos. Es decir, recordemos que Constantino favoreció a obispos nicenos, que se define así, a los que aprobaron los edictos, la resolución del concilio con relación a la divinidad de Cristo. Estos fueron colocados por encima de los obispos denominados como arrianos. Pero ahora, luego del Concilio de Nicea, la cosa se voltea. Como yo les he dicho, fue una controversia bastante larga en el tiempo y de acuerdo a la sucesión de los emperadores, a veces estaban arriba los nicenos, a veces estaban arriba los arrianos en cuanto al poder religioso que siempre, desde que se oficializó el cristianismo, estuvo íntimamente ligado al imperio político romano. Entonces, recordemos que la institución de la iglesia cristiana es una mezcla del poder político con el poder religioso. Entonces, cuando estaban arriba los nicenos, pues eran perseguidos los arrianos, como ya vimos también en el capítulo anterior, y cuando estaban arriba los arrianos, entonces eran perseguidos los nicenos o conocidos también hoy día como trinitarios, ¿no? Entonces, la situación se complicó aún más con la aparición del macedonianismo. Esto es otra corriente doctrinal que negaba la divinidad del Espíritu Santo, promovido por el obispo macedonio de Constantinopla. Es decir, en Constantinopla había un obispo conocido como Macedonio y este enseñaba algo que ya vamos a ver y vamos a dar nuestra opinión al respecto. Esta herejía, llamada así por los cristianos nicenos, se oponía a la enseñanza nicena y generó una creciente necesidad de un nuevo concilio para restablecer la ortodoxia. Recuerden ustedes que comenzaron a llamar ortodoxia a la doctrina establecida por el Concilio de Nicea. Ante esta situación, el emperador romano Teodosio el Grande vio la necesidad de convocar el Concilio de Constantinopla con el objetivo de unificar a la iglesia. Fíjense que ni antes de ser oficial el cristianismo, ni después, fue nunca esta institución o el cristianismo como tal algo completamente unificado, completamente monolítico. Siempre ha habido, siempre ha existido diversidad y divergencia entre las interpretaciones de las doctrinas bíblicas y por eso es que hasta el momento de hoy existen tantas corrientes doctrinales dentro de lo que se conoce como el cristianismo. Entonces, en este nuevo concilio, una vez más, tenían la intención de unificar a la iglesia, tal como lo tuvo Constantino en el Concilio de Nicea. Ahora Teodosio Teodosio el Grande, también venía con el mismo objetivo, además de condenar las herejías y reafirmar la llamada ortodoxia. Entonces vamos al punto de la convocatoria y el desarrollo del concilio. Como ya dijimos, el concilio fue convocado por Teodosio I en un intento de consolidar el cristianismo niceno en el imperio oriental. Sobre todo aquí es importante resaltar que más que todo tenía que ver con el imperio o la sección oriental del imperio. Y se celebró en la Basílica de Santa Irene en Constantinopla, que ahora era la nueva capital del Imperio Romano de Oriente. A la reunión asistieron aproximadamente 150 obispos, todos de la región oriental, ya que no se invitó a los representantes de la Iglesia Occidental, lo que inicialmente limitó su reconocimiento como concilio ecuménico, es decir, como la sección occidental o la sección de los obispos occidentales no estuvieron presentes en este concilio, no fueron invitados, entonces esto limitó al principio, hizo tardío el reconocimiento de concilio ecuménico de este segundo concilio. La presidencia del concilio fue asumida por Melesio de Antioquía
y posteriormente por Gregorio Nacianceno y Nectario de Constantinopla. Estos son personajes que están también mencionados entre los llamados padres de la iglesia, sobre todo este Gregorio Nacianceno, y durante las sesiones se discutieron y aprobaron varios temas doctrinales cruciales. Las principales decisiones del Concilio de Constantinopla confirmaron el credo niceno. El concilio ratificó y amplió el credo niceno elaborado en el Concilio de Nicea del año 325, dando como resultado una nueva versión del credo que vino a ser conocida como el credo niceno constantinopolitano. Aunque regularmente se habla del credo niceno para referirse a lo que hoy es la doctrina trinitaria, realmente su nomenclatura más cercana es esta, la de Concilio Constantinopolitano. Lo que pasa es que esto ya es una palabra como bastante larga, ¿no? Es más fácil decir el credo niceno que el credo niceno constantinopolitano. Pero esta es una nueva versión del credo niceno. El credo niceno se amplía, viene entonces a pasar a esta versión del credo niceno constantinopolitano, que ahora afirmaba la consubstancialidad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, estableciendo que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, que procede del Padre y es adorado junto con el Padre y el Hijo. Fíjense cómo estamos en el año 381 para este concilio, o para este concilio de Constantinopla y para este credo constantinopolitano, y aquí es cuando se dan los primeros pasos. Ya esto yo lo he dicho en ocasiones anteriores, pero estamos ahora en el punto específico sobre el tema. No existía ninguna doctrina oficial trinitaria. La doctrina de la Trinidad no existía hasta este concilio, donde se oficializan los primeros pasos. Ni siquiera aquí se menciona la Trinidad como tal, sino que se menciona el Espíritu Santo, se incluye esta nueva cláusula y se amplía el credo. Si recordamos o revisamos lo que estableció el credo de Nicea, solamente dice creemos en el Espíritu Santo. No se dijo más nada sobre el Espíritu Santo. Ahora, según los historiadores, a razón de esta nueva corriente denominada como el macedonianismo, entonces se introduce esta nueva cláusula porque tenía la intención de condenar la doctrina de Macedonio de Constantinopla. Entonces, esta nueva versión del credo se convierte en la confesión de fe comúnmente aceptada por la Iglesia, dando pie al dogma que vendría a ser denominado como la Santísima Trinidad. Repito, dando pie, porque de aquí en adelante es que comienza a desarrollarse oficialmente la doctrina de la Trinidad. Siempre que hemos mencionado estas cosas, llega alguna persona trinitaria o de fe trinitaria a defender la doctrina de la Trinidad y a hablar de ella como antigua, mucho antes del concilio de Nicea y de este concilio de Constantinopla y todo eso, pero nosotros estamos afirmando, y así se puede comprobar histórica y bíblicamente, que oficialmente, repito, oficialmente, porque hoy día en el cristianismo que se conoce hoy, estamos en el siglo XXI, año 2024, el creyente de fe trinitaria, o sea, que cree en la Trinidad, piensa que esto llamado la ortodoxia cristiana en el presente incluía o era un fundamento principal el tema de la llamada Santísima Trinidad desde tiempos apostólicos. Inclusive los creyentes en la Trinidad están convencidos de que el mismo Cristo, el Mesías judío, Yeshua, enseñaba acerca de la Trinidad. Bueno, es natural que siglos después de tanta transferencia teológica tradicional con relación a este tema de la Trinidad, con tanta imposición a través de los concilios y todo lo que allí se determinó legalmente sobre la jurisprudencia religioso-política romana, entonces es lógico que para el día de hoy ya eso esté metido hasta en los tuétanos y en lo más profundo del cerebro del pensamiento humano, que la Trinidad es una doctrina fundamentalísima bíblica. Lo que sucedió aquí
en este concilio fue confirmar y ampliar lo que se dijo en el concilio de Nicea y también, así como en el concilio de Nicea, condenar las llamadas herejías. El concilio condenó formalmente el arrianismo una vez más. Como ya dije, el arrianismo había tomado mucha fuerza. Ahora este concilio de Constantinopla una vez más condena formalmente el arrianismo y otras herejías como el macedonianismo, que negaba la plenitud o la plena divinidad de Cristo, o cuestionaban la relación entre el Padre y el Hijo, reafirmando la divinidad del Espíritu Santo y la ortodoxia cristiana. Es decir, aquí se condenaron herejías relacionadas con el tema del arrianismo y la negación de la divinidad de Cristo, además también de la negación de la divinidad del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito qué era lo que decían los que tenían esta corriente denominada como macedonianismo. Los macedonianos sostenían que el Espíritu Santo era una criatura subordinada tanto al Padre como al Hijo. Aquí se habla de una criatura, pero luego vamos a ver también que dice que enseñaban que tenía el Espíritu Santo una naturaleza inferior. Según los macedonianos, el Espíritu Santo era una especie de fuerza o poder emanado del Padre y del Hijo, pero no una persona divina con la misma naturaleza que ellos. Fíjense cómo aquí, en este punto, hay una coherencia a nuestro juicio, en nuestra opinión, con la doctrina bíblica antigua, con lo que encontramos en las escrituras hebreas, con lo que encontramos en los escritos nazarenos griegos, que se muestra al Espíritu Santo como esa especie de emanación o poder que viene del Padre y por delegación del Padre al Hijo, y no como una persona divina. Bueno, esto compartimos nosotros, esto entendemos nosotros de la Escritura, en esto estamos de acuerdo con los macedonianos, y esto también fue condenado en este concilio de Constantinopla. Entonces, luego también los macedonianos negaban la consubstancialidad que se había establecido en el concilio de Nicea, a diferencia de la doctrina ortodoxa que afirma que las tres personas de la Trinidad, y vuelvo a decir, se habla en este momento de la Trinidad porque ya para el momento en el que se escriben estos documentos históricos, pues se dominaba hacia esa doctrina, la doctrina de la Trinidad, y también la conocemos hoy de esa manera. Pero para el momento del concilio no se denominaba doctrina de la Trinidad. Entonces, son consubstanciales, eso es lo que dice la doctrina nicena, es decir, de la misma sustancia. Los macedonios sostenían que el Espíritu Santo era de una sustancia inferior. Bueno, en este caso hay una negación de la doctrina nicena por parte de los macedonianos, y por esto fueron entonces también condenados en este concilio segundo concilio ecuménico celebrado en Constantinopla. También dentro de las decisiones de este concilio están los cánones. Se promulgaron 7 cánones que abordaban cuestiones de jurisdicción episcopal y el primado de honor del obispo de Constantinopla, que se estableció como el segundo en jerarquía después del obispo de Roma. Aquí se ve claramente todo lo que es la religión institucionalizada, se ve claramente toda la estructura de una religión, de una institución religiosa, que, bueno, a través de legislación y cánones ya internos de la estructura de esta institución, se estableció todo lo que tiene que ver con la jurisdicción episcopal, y se estableció que luego de la sede principal, Roma, y el obispo principal, el romano, entonces estaría siendo el obispo de Constantinopla y la sede de Constantinopla la segunda o los segundos en jerarquía. El establecimiento de la jerarquía eclesiástica, se afirmó la primacía del obispo de Roma y se reconoció la importancia del obispo de Constantinopla como cabeza de la iglesia en Oriente. Esas fueron decisiones dentro del concilio, y vamos a continuación a ver el impacto y legado al respecto. El concilio de Constantinopla tuvo un impacto duradero en la teología cristiana y en la estructura eclesiástica, que lo podemos ver inclusive todavía hasta el día de hoy.
Una de las cosas que logró este concilio de Constantinopla para ese momento fue la unificación de la iglesia, en su mayoría, no plena, pero en su mayoría. Aunque inicialmente no fue reconocido por la iglesia occidental, el concilio logró unificar a la mayoría de los cristianos en torno a una misma fe y disciplina eclesiástica, y fue validado como concilio ecuménico en el concilio de Calcedonia de 451. Ustedes podrán ver al estudiar la historia de los concilios que hubo cosas que no quedaron completas o concretas en un concilio y que en concilios posteriores se fueron reafirmando y se fueron consolidando. Por ejemplo, en el concilio de Nicea no se habló de la Trinidad. En el concilio de Constantinopla se introduce la cláusula con relación al Espíritu Santo, y más adelante, en el concilio de Calcedonia, es donde básicamente se consolida el concepto de la Trinidad como tal. Es decir, progresivamente se fue desarrollando y consolidando la doctrina oficial del cristianismo. Su definición del credo en el concilio de Constantinopla se convirtió en un pilar de la fe cristiana utilizado por las diversas denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, aunque las divisiones teológicas persistieron en algunas regiones. Es decir, no se logró plenamente la unificación, pero sí la mayoría de los cristianos asumieron este credo niceno-constantinopolitano como la doctrina oficial, la ortodoxa, y así pues tanto la Iglesia occidental como la Iglesia oriental, católica, cristiana, y luego todas las denominaciones protestantes asumieron esto como la doctrina ortodoxa cristiana. El interés teológico que generó el concilio fue notable, reflejando una profunda preocupación por la ortodoxia entre los fieles. Es decir, este concilio aumentó esa situación de profunda preocupación por defender la doctrina llamada ortodoxia o la doctrina ortodoxa entre los llamados fieles cristianos. Hay un personaje conocido como San Gregorio de Nisa que describió cómo las discusiones sobre la fe llenaban las calles de Constantinopla. Es decir, Constantinopla era como un hervidero de discusiones sobre el tema de la fe, evidenciando la importancia de estos debates en la vida cotidiana de los ciudadanos. Aquí yo veo cómo el cristianismo desde sus orígenes ha estado ligado a esta situación de controversias y debates doctrinales, teológicos y de las condenas de unos y otros. Y bueno, hasta el día de hoy, lamentablemente, el cristianismo representa toda una diversidad de controversias que se mantiene hasta hoy porque no ha existido nunca una plena unificación del cristianismo. Y luego de la llamada Reforma Protestante, mucho menos, porque ahora pues existen muchísimas denominaciones cristianas con muchísimas controversias y diferencias a nivel teológico. Para ir concluyendo, es importante decir que además el concilio de Constantinopla contribuyó a fortalecer la relación entre la Iglesia y el Estado romano. Por eso digo, la institución religiosa llamada Iglesia Cristiana fue una mezcla, y hasta el día de hoy sigue siendo una mezcla de poder político religioso. Todavía hoy día vemos como el Vaticano, por ejemplo, representa un poder político, además de religioso, en el mundo. Muchos líderes de las naciones, presidentes y líderes políticos van allá al Vaticano a buscar la bendición del Papa, y eso tiene una influencia política en el mundo, consolidando el cristianismo como la religión oficial del imperio. Esta alianza tuvo profundas consecuencias para la historia de Europa y el mundo, y esas consecuencias se pueden estudiar a lo largo de la historia, no solamente de Europa, sino del mundo, cómo ha influenciado el catolicismo romano en el mundo. En resumen, el primer concilio de Constantinopla fue un hito fundamental en la historia de la Iglesia cristiana, consolidando la doctrina cristiana, llamada la ortodoxia cristiana, y estableciendo un marco para la resolución de disputas teológicas que perdura hasta nuestros días, pero que no se quedó allí, sino que este es apenas el segundo concilio de los muchos que sucedieron unos a otros para seguir estableciendo resoluciones sobre las disputas teológicas que perduran hasta el día de hoy. Mis estimados hermanos y amigos, pues hasta aquí llegamos hoy con el Concilio de Constantinopla I,
Y vamos a seguir avanzando entonces en los próximos capítulos a los siguientes concilios para completar los 7 principales concilios conocidos como concilios ecuménicos. A todos ustedes muchas gracias por la atención prestada. Siempre para nosotros será bien recibida la interacción respetuosa con la opinión de cada uno, mientras sea en un marco respetuoso para nosotros, pues siempre será bien recibida. Y la invitación es para nuestro próximo capítulo. Nos despedimos, paz y bendiciones para todos y hasta la próxima. Shalom.